بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sura Al-Kafirun. En esta sura es donde por primera vez se toma una actitud mucho más seria hacia los que Dios considera enemigos del camino recto. Y es que ya estamos en las últimas suras del Corán. Anteriormente se solía hablar de ellos en tercera persona, para luego hablarles de forma más directa, como vimos en Sura Al-Ma'un. Y justo después, en Sura Al-Kauthar, la que precede a esta que ahora estamos analizando, aumenta otro nivel y se declara que tienen las puertas cerradas cuando se les dice Wal Absar. Y ahora en esta sura el tono vuelve a cambiar, siendo un diálogo directo con ellos y dejándoles claro cuál es la postura de Dios frente a ellos. En el contexto histórico, esta sura se da cuando Sita Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los musulmanes ya han sido aceptados por Mecca y conviven junto con los demás cultos que rezan a sus respectivos ídolos en la Kaaba. Dada la gran fuerza que había logrado el Islam, los de Quraysh, que aún estaban a cargo de la Kaaba y permitían la adoración de todos los otros ídolos, temían por la desaparición de su modelo de negocio e intentaron negociar varias veces con Sita Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que tolerase y aceptase abiertamente los demás cultos, ofreciéndole ellos mismos adorar también a Allah, y Sita Muhammad sallallahu alaihi wasallam también hiciera lo mismo con los demás ídolos, y así permitirían también a Sita Muhammad sallallahu alaihi wasallam formar parte del Consejo de Administración de la Kaaba. Por lo que en respuesta a estos intentos de negociación, esta sura fue revelada para zanjar la discusión. Qul ayyuhal kafirun. Di, oh vosotros no creyentes. Qul, di, ayyuhal kafirun, oh no creyentes. Kafir es la persona que realiza el acto de kufr, lo cual es enterrar. Comúnmente se usa kofar para definir a todo aquel que no es musulmán, pero esto no es correcto, ya que los judíos y cristianos sí creen, solo que con ciertas diferencias. Kafir no es literalmente no creyente, es el caso más extremo de aquellos que no creen y en sentido figurado implica tres cosas: enterrar, negar y ser ingrato. Por lo que si una persona nunca ha sido expuesta al Islam, ¿qué ha negado? Por lo tanto, ¿qué verdad puede haber enterrado? No se les ha explicado por qué deben estar agradecidos. Entonces, ¿por qué se les tacharía de ingratos? Por lo tanto, usar el término kafir para todo aquel que no sea musulmán es ofensivo, ya que el Corán mismo tiene mucha más sensibilidad y tacto hacia los no musulmanes. Kafir tiene, por lo tanto, una connotación negativa que no se debe usar deliberadamente para generalizar. También es importante señalar la diferencia entre una persona que realiza el acto de kufr y una persona que es kafir. Los actos no nos definen de manera permanente. Uno puede estar equivocado u obrar mal por desconocimiento, pero eso no te tacha de kafir para el resto de tus días. Aún así, puedes descubrir la luz y encarrilar tu destino. Por lo tanto, no nos corresponde a nosotros humanos definir si una persona es kafir. Esto es una condición definitiva por la que el corazón de una persona está sellado contra la luz, y esto solo lo puede saber Dios única y exclusivamente. Es interesante destacar de esta manera cómo para referirse a ellos directamente llamándolos kafirun, esta sura no empieza con Ya ayyuhal kafirun, sino con Qul, Ya ayyuhal kafirun. De modo que es Dios el que da permiso para llamarlos así, ya que kufr es una condición del alma que solo Dios puede ver. Muchos otros términos existen, pues, para denominar a los no creyentes. Qaum la ya'lamun, ghafilun, jahilun, mushrikun. Proseguimos con la sura. La a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abatun, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Aquí se produce una repetición de dos mensajes. No adoro ni adoraré a lo que adoráis, ni vosotros adoráis lo que yo adoro, ni jamás he adorado lo que adoráis, ni vosotros adoráis lo que yo adoro. Esta repetición se dice que puede ser como una manera de responder a ese intento de negociaciones en las que se ofrecían varias posibilidades para que Sida Muhammad sallallahu alaihi wasallam cediera de algún modo,
de tal manera que Dios responde cerrando 2 veces esa puerta. Sintácticamente vemos diferencias en 2 partes. En la primera frase para decir Sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam no adorar ni adorará, y luego en la repetición de esa dice en pasado para dejar claro que nunca ha adorado sus ídolos ni lo hará jamás. Luego para ellos solo niega que ellos adoren utilizando la forma verbal de la adoración, puesto que los verbos son temporales, al contrario que los nombres que son permanentes. De esta manera se marca una diferencia dejando una posibilidad abierta de que al-Kafirun puedan de hecho adorar a Allah, o haberlo hecho en el pasado o incluso en el futuro. Y es que de hecho ellos por lo general no niegan a Allah, simplemente que anteponen otros ideales contrariamente a los que Dios les ha ordenado, lo cual los lleva a la condición de Kafirun a pesar de creer. Lakum dinukum waliya din. Vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía. Lakum, vuestro, dinukum, vuestra religión, waliya y para mí, dini, mi religión. En resumen, esta sura relata un hecho extremo acontecido en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. Adopta un tono mucho más drástico, Dios mandando un mensaje que se dirige directamente a un colectivo que ya él ha tachado de insalvables, ya que solo Dios puede saber lo que hay en el corazón de las personas. Corazón, en el Corán, siempre hace referencia al corazón del alma, y nada tiene que ver con nuestro órgano vital. En lo único que se asemejan es en el sentido literal de su raíz etimológica, qalb, en tanto que girar o virar. Al igual que nuestro órgano gira sangre de un lado a otro, el corazón del alma nos hace declinarnos hacia decisiones buenas o decisiones malas, con la diferencia de que en este corazón nosotros controlamos hacia dónde gira. Dado que solo Dios ha podido tachar a este colectivo de Kefirún, nosotros no somos quien para usar esa denominación para definir a otra persona o colectivo. Se puede decir que ha cometido alguien un acto de kufr, ya que esto es un hecho puntual identificable, pero no se le puede llamar kefir, ya que no podemos ver su corazón ni saber si algún día alcanzará a la fe. Por tanto, de esta sura lo que obtenemos es la imagen que tiene Dios ante aquellos que, incluso a pesar de reconocer su existencia, a su vez también actúan de maneras contrarias a sus indicaciones, lo cual nos debe hacer a todos conscientes de nuestros actos y de cómo vivimos nuestras vidas, aun considerándonos musulmanes.